Hemos venido leyendo en el domingo, pero también entre semana, el Evangelio de San Mateo. Este evangelista tiene 5 grandes discursos. Uno de ellos, aquí lo meditamos durante varios domingos, el Sermón de la Montaña, que comenzó con ese precioso texto, las bienaventuranzas. Durante estos días entre semana hemos venido meditando un segundo discurso misionero. Jesús que invita a participar de su misión y que advierte que la misión se realiza en condiciones difíciles, incluso en condiciones de persecución. Eso no debe ser entonces un motivo para no asumir la tarea, porque la misión es un compromiso de amor. Y ahora, durante 3 domingos, dentro de 8 días y 15 días, vamos a escuchar y vamos a meditar otro bloque, otro discurso, que se llama el discurso de las parábolas. La parábola es una comparación. Es un lenguaje que permite ver, oír, comprender algo que en otro tipo de discursos comúnmente no se escucha, no se entiende, no se ve. La parábola es una comparación, es un lenguaje de imágenes que quiere de manera particular producir un efecto en el corazón, que no sea tan duro el corazón. Es un lenguaje que quiere modelarnos desde dentro, que nos va poco a poco regalando unas riquezas inmensas que uno solamente las va descubriendo poco a poco a través de esas imágenes y comparaciones. En las parábolas se nos narra algo que de manera particular interpela nuestra propia vida y lleva a que uno inevitablemente deba tomar una posición. Y yo cómo me identifico según los personajes, las situaciones que la parábola describe. Así les digo, hoy, en 8 días y en 15 días. Hoy esta parábola hermosa, el sembrador que sale a sembrar la semilla. En 8 días, el trigo que es sembrado y que crece simultáneamente con la hierba mala, la cizaña. Y simultáneamente la parábola del grano de mostaza pequeñito, que sin embargo llega a ser un árbol enorme. O la levadura, una pizca, que sin embargo es capaz de fermentar todo. Dentro de 15 días, un tesoro escondido. Y si lo encuentra uno, ¿qué está dispuesto a hacer para quedarse con ese tesoro? Una perla fina que anda por ahí en el comercio y si la encuentro, ¿está uno dispuesto a vender todo para quedarse con ello? Y todo eso son imágenes del reino de Dios. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a decidir para que el reino de Dios sea una realidad de nuestra vida? Para que nuestra vida sea el amor del Señor, el único amor total, absoluto, que reine completamente en nuestra vida. Por eso estas comparaciones que utiliza Jesús nos permiten descubrir una cantidad de matices de esa obra grande que el Señor realiza, pero necesariamente nos piden a nosotros una decisión, que nuestra decisión se tome frente a Él o contra Él. El sembrador salió a sembrar, Jesús siembra, Jesús sembró y Jesús sigue sembrando. Jesús continúa hoy la siembra y toda siembra que Jesús hace es buena. Jamás el Señor siembra mala hierba, jamás siembra cizaña. Lo que uno puede recibir de Él no es otra cosa sino algo bello y algo bueno. Lo que Él siembra produce vida. Jesús jamás se dirige a la vida de una persona para maltratarla.
jamás se dirige a la vida de una persona para hacerle daño. Siembra la palabra, su propia palabra, su evangelio, que recoge toda la palabra de Dios, aquella que fue manifestada poco a poco durante todo el Antiguo Testamento y que en Jesús adquiere una dimensión nueva. Una palabra que es eficaz. La imagen no puede ser más bella. La primera lectura del profeta Isaías. Como la lluvia cae en la tierra y no vuelve jamás al cielo sin antes fecundar la tierra y hacer posible entonces que la semilla brote y que surja el alimento con el cual nosotros nos nutrimos. La palabra del Señor tiene una eficacia enorme, como la lluvia, como la nieve que cae, empapa y fecunda la tierra. Esta palabra de Dios que es eficaz, sin embargo, es humilde, es sencilla. ¿Hay algo más sencillo que una semilla? A veces son casi que imperceptibles. Es difícil a veces reconocerlas. Y las personas, nuestros campesinos, las personas que frecuentan siempre en los mercados, van viendo y diferencian claramente una semilla de otras. Pequeñitas. Y es que la palabra del Señor a veces parece que se reviste de insignificancia. Parece que fuera así. Por eso mismo puede ser tan fácilmente ignorada. Por eso puede ser tan fácilmente también dejada de lado. Porque la palabra del Señor es así. No es un discurso violento que se le impone a una persona. No es un adoctrinamiento ideológico en el cual le lavan a uno el cerebro y tiene que pensar así, tiene que decir así. No, no es eso. Se reviste de sencillez y a veces de insignificancia. Pero es una palabra que se ofrece a nuestra libertad. Podemos nosotros aceptarla, podemos nosotros rechazarla. Es posible recibirla, es posible despreciarla. Pero lo hermoso es no solamente que se dirige a nuestra libertad, sino que es capaz de formar nuestro propio corazón y es capaz de formar nuestra propia libertad. Hace posible una existencia de personas nuevas, de personas libres, porque vivimos de acuerdo con aquello que la palabra misma anuncia, aquello que la palabra misma va modelando en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de amar, nuestra manera de servir. La palabra de Dios se dirige a todos los seres humanos. Es el sembrador que va sembrando la semilla por todo lado, en todo tipo de terreno. Ningún corazón humano es ajeno a la palabra del Señor. No a unos pocos, a todas las personas. Todos los seres humanos, de cualquier condición, de cualquier raza, de cualquier cultura, somos invitados a escuchar la palabra. Es una palabra que se ofrece con generosidad y es una palabra que se confronta con distintas situaciones que tenemos los seres humanos. Unas que hacen posible que la palabra de Dios y el Evangelio germinen, otras que se vuelven un obstáculo. Lástima, porque impiden que la palabra despliegue ese poder de sanar que tienen los corazones, ese poder que tiene de transformar las vidas, vidas enfermas por el pecado, vidas muchas veces entristecidas por la desesperanza, vidas muchas veces oscuras porque les falta un horizonte de sentido y un horizonte de luz. De ahí entonces los distintos terrenos de los cuales habla Jesús. Es posible que la palabra de Dios se encuentre con corazones duros, corazones que finalmente están entregados a las fuerzas del mal, o porque son víctimas de ello o porque son realizadores del mal. El mal en sus múltiples formas que puede seducir el corazón humano y que puede convertirlo en instrumento de maldad, que puede convertirlo en esclavo del mal. Todos nosotros miramos diariamente asombrados
la cantidad de daños que los seres humanos nos hacemos mutuamente, pero asombrados y a veces temerosos. La violencia que nosotros propinamos a otras personas, tantas formas de maltratarnos, tantas formas de perjudicarnos en la integridad física, en los bienes que tenemos, en la honra, en la buena fama, y eso existe. Y ante eso estamos con corazones duros. La palabra cae allí en un camino seco, endurecido, porque se toma un camino distinto al del Evangelio, porque la vida transcurre por otro tipo de criterios, por otro tipo de prioridades, incluso que pueden ser malévolas, incluso que pueden ser delincuenciales, incluso que pueden ser criminales. Y parece que ahí la palabra del Señor fuera inoperante. Pero la palabra también se encuentra con lo que en el corazón humano los seres humanos tenemos. Muchas veces entusiasmos pasajeros cuando se escucha la palabra de Dios, porque la palabra misma es bellísima, sencilla y bellísima. Porque quizá alguna explicación de la palabra del Señor entusiasma, pero pueden ser entusiasmos pasajeros porque son superficiales. No se permite que la palabra de Dios toque la raíz de nuestra vida, allí donde están nuestras convicciones más hondas, allí donde están los valores que nos hacen vivir, que nos hacen actuar de una u otra manera, allí donde nosotros decidimos la orientación de la vida. Un entusiasmo superficial, un entusiasmo pasajero que no tiene ninguna consistencia, inconstantes. Alguna vez la palabra nos llamó la atención, pero no fue capaz de entrar en la raíz de la vida. Y si se vuelve algo tan pasajero, algo tan inconstante, algo tan provisional, pues mucho menos se va a aceptar en la vida afrontar dificultades por vivir según el Evangelio. Y es posible vivir según lo que la moda va diciendo. Hay que tener estas tendencias en las relaciones con las personas, en lo que la moda o lo que la ideología va imponiendo. Pues hagámoslo sencillamente porque se trata de estar en sintonía con lo que hoy se está diciendo. Dificultades por vivir según el Evangelio, persecuciones incluso por vivir el Evangelio, por anunciarlo. Pues por supuesto, si la palabra ha pegado de manera tan superficial en la vida, no estará interesado uno en hacer nada de eso. Es el pedregal, es el terreno rocoso, donde hay poca tierra y por eso no hay raíces. Y eso puede suceder también en el corazón humano. Pero también es posible que la palabra de Dios termine siendo ahogada. Andamos todos en múltiples actividades, múltiples preocupaciones que son reales, claro que sí. Hay preocupaciones del día a día, cómo conseguir la platica para cada día, cómo conseguir lo que necesitamos para subsistir, para atender la educación, para atender la salud. Por supuesto que son afanes sensatos que forman parte de nuestra vida diaria. Pero a veces también la vida termina sobrecargada de una cantidad de preocupaciones y muchas veces incluso de una cantidad de actividades que hacen que todo tiempo que uno tenga sea corto, no nos alcanza para nada. No solamente el tiempo es corto, sino también las fuerzas. Y parece que estuviéramos nosotros en unas batallas que nos sobrepasan. A veces también hay preocupaciones que sencillamente son vanidosas y corre uno detrás de una serie de espejismos que le quitan la paz, que le quitan el tiempo, que le quitan las energías, que impiden, por lo tanto, que la palabra del Señor dé un fruto. Termina siendo ahogada. Pero existe también otro riesgo enorme. El Evangelio es clarísimo al decirlo, es explícito al decirlo.
es el afán de las riquezas. Ante una persona que tiene su corazón sencillamente seducido por tener y por poseer, para esta persona el Evangelio es un cuento hermoso, es una historieta simpática, es un discurso espiritual totalmente inofensivo. Una persona con el corazón seducido por las riquezas vive para ellas. Tiene su corazón poseído y dominado por aquello que ella misma tiene. Es cierto que la riqueza le permite disfrutar, es cierto que le permite también gozar, pero ciertamente construirá una vida humana recortada, una vida humana limitada, y no la construye de acuerdo con esta vocación enorme, inmensamente grande que el Creador ha puesto en nuestra propia vida. Un corazón poseído, esclavizado por las posesiones que tiene, que necesita acumular y acumular y acumular cada vez más, normalmente ignora o desconoce aquel texto del Evangelio. Es imposible servirles a dos señores. Es imposible servirle a Dios y al dinero, es imposible. Y para esa persona que dice incluso ser religiosa, esa fe religiosa es simplemente una cuestión vacía e insignificante. En el fondo su Dios es su dinero y el Señor vivo termina siendo un personaje que le sobra. Normalmente los corazones dominados por sus posesiones ignoran también la presencia de los otros seres humanos, especialmente de los más pobres, a los cuales se les mira desde lejos, se les mira con miedo porque son potenciales enemigos, se les mira con desprecio porque se les considera inferiores, se les mira con indiferencia o a veces con una aparente compasión, una cierta autocomplacencia, dando una pequeña limosnita, tranquilizando muchas veces la conciencia, en una caridad hecha ocasionalmente, como también un texto del Evangelio lo dice, cuando habla de aquella viuda que regaló 2 moneditas, todo lo que tenía para vivir, sencillamente dando lo que sobra, pero no aquello que es fundamental. El Evangelio es clarísimo. Especialmente el apego a todo tipo de riqueza impide la fe, impide una relación auténtica con el Señor e impide que la palabra dé fruto. Miren ustedes la segunda lectura de hoy, que es un texto hermoso. Aparentemente es un poco extraño, pero es muy bello. La misma creación que es bella, que es buena, es sometida por nosotros los seres humanos a la vanidad y es sometida precisamente por el apetito ambicioso, avaro, y la sometemos a la misma corrupción, la creación entera. Y el texto es hermoso. La creación gime como gime una mujer con dolores de parto, porque espera ser liberada precisamente de la servidumbre de la corrupción a la cual los seres humanos la sometemos. Toda esta destrucción impresionante de la naturaleza, de la casa común, como dice el Papa Francisco, se debe en gran parte ¿a qué? A un apetito voraz, ambicioso. Por poseer más se destruye lo que necesitamos para vivir. La misma creación sometida a la esclavitud de la corrupción. Y ella gime con dolores de parto, esperando que sea habitada esta creación, no por ambiciosos poseedores, sino por hijos que tienen la libertad de los hijos de Dios. Qué bello texto es de la carta a los Romanos hoy. La misma creación, incluso afectada por la ambición del corazón humano. Sin embargo, ese corazón humano, duro muchas veces, ese corazón humano lleno de una cantidad de cosas, lleno de una cantidad de ocupaciones, distraído en una cantidad de oficios y a veces también esclavizado por la propia ambición, sigue siendo destinatario de la palabra del Señor. Espinas, abrojos, zarza, maleza,
Ese es el terreno del cual habla Jesús. Y sin embargo, es posible que el corazón humano tenga una buena disposición para acoger un tesoro de vida, un tesoro de luz, como es el Evangelio de Cristo y su palabra. Personas buenas, personas bellas por aceptar el Evangelio, que se presenta con sencillez, pero que sin embargo tiene un gran poder transformador. La fecundidad está asegurada. 100%, 60%, 30%. No se trata de hacer cálculos. En la medida en que la disposición de la vida sea mayor, la fecundidad de la palabra de Dios en nosotros será mayor. ¿Cómo ustedes y yo podemos llegar a ser terreno bueno? O como el texto del Evangelio lo dice más precisamente, terreno bello. Tomemos conciencia de aquello que nos podemos perder por no acoger la palabra. Uno puede sencillamente hacer de la palabra de Dios un discurso como otros y una historia piadosa. Pero es mucho lo que nos perdemos. Es mucho de lo cual nosotros nos privamos cuando sencillamente no la acogemos. Invitación a hacer nuestra una antigua invitación del Antiguo Testamento. Los judíos, por lo menos, rezaban 3 veces al día una oración que viene desde el Antiguo Testamento. Escucha, Israel, el Señor Dios es el único Señor. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Esa oración la rezaban 3 veces al día. ¿Y qué era lo que esa oración decía? Escucha. Nuestra vida depende fundamentalmente de lo que nosotros escuchamos. Y estamos invitados entonces nosotros precisamente a ser estas personas que nos nutrimos de una palabra de vida. Lo primero que tenemos que hacer es agudizar el oído, el corazón, el interés para ser oyentes permanentes de la palabra. Permitir que la palabra nazca en nosotros. Eso es lo que pasa con lo que está al borde del camino. Darle espacio en nuestra vida, aceptar su sencillez, pero que tiene un poder de transformación. En la medida en que nosotros permitamos que la palabra nazca, en nosotros nacemos también a una vida nueva. Nos permite nacer como personas nuevas. Pero una vez que permitamos que la palabra nazca, permitamos también que llegue a la raíz de la propia vida, no simplemente como un discurso superficial, que toque nuestros valores, que toque nuestros principios de vida, que toque nuestras convicciones. Una vez que permitimos que nazca, una vez que permitimos que eche raíces, permitamos que crezca. Es decir, no la ahoguemos con tantos afanes y con las ambiciones especialmente que la ahogan. Celebremos la palabra como lo hacemos todos los domingos entre nosotros. Qué hermoso este alimento que es la palabra del Señor. Pero creo que a ustedes y a mí nos corresponde como Jesús ser sembradores que salgamos también a sembrar. No solamente que la palabra sea sembrada acá en nuestra catedral y en nuestros templos, sino que ojalá en todo lado se siembre la palabra. En la casa, orar con la palabra del Señor. En el trabajo, comenzar el día de trabajo orando con la palabra del Señor. En tantos lugares siempre comencemos con la palabra del Señor y una siembra de vida nueva se va a hacer. Hoy muchas personas honramos a María Nuestra Señora en la advocación de la Virgen del Carmen. Conductores, muchas personas que pertenecen también a la milicia y muchas personas que llevan su escapulario en la protección de Nuestra Señora. Si hubo un terreno fértil en el cual la palabra de Dios dio fruto, fue María Nuestra Señora. Ella, tierra fecunda, la palabra se encarnó en ella y produjo fruto abundante, fruto de salvación para todos nosotros. Ella misma, portadora viviente de la palabra.
y por donde ella iba llevaba a Jesús y anunciaba a Jesús. Ella misma, mensajera del Evangelio, con su propia vida, indudablemente también con sus palabras. Honramos hoy a Nuestra Señora del Carmen. En muchos sitios del mundo se hace, con un afecto de hijos a la Madre. María Nuestra Señora, que fue lo que fue, fundamentalmente por haber acogido la palabra y por haber dicho con una claridad total: hágase en mí según tu palabra. Permitamos que este ejemplo de María, hoy en la advocación de Nuestra Señora del Carmen, sea una realidad de nuestra vida. Nazcam, que nosotros podemos nacer a vida nueva cuando permitimos que la palabra de Dios, sencilla pero eficaz, nace, crece, se arraiga en nuestra vida para que dé fruto abundante. Oremos un momento en silencio.